Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with Hola, oyentes del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hoy, en este episodio de la temporada 4 en Radio Viajera, en el Viajero Accidental vamos a tener una buena carga de viajes y a aprender algo nuevo, que sabéis que es algo que nos encanta. Y Juancar García Abad, que nos acompañará en el programa de hoy, en su sección Una calle de París, nos llevará a los grandes museos de la capital francesa. Sí, Luz, la vuelta al mundo. Este es el año del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, el viaje de todos los viajes. Y en el Viajero Accidental no podíamos ignorar semejante efeméride. La primera vuelta al mundo no fue solo una aventura comparable en dificultad y riesgo a la llegada a la Luna, fue también un esfuerzo colectivo excepcional. Porque no hay que olvidar que de los 247 tripulantes iniciales que partieron en 5 naos, solo regresaron 18 en la nao Victoria, capitaneada por el vasco Juan Sebastián Elcano, después de más de 3 años de 1000 peripecias, batallas, descubrimientos, sufrimiento, hambre y muertes, como la del portugués Fernando de Magallanes, capital general de la expedición inicial. De esos 18 tripulantes que regresaron, 11 eran españoles y los otros 7 eran de Grecia, Italia y Alemania. Nosotros vamos a conmemorarlo entrevistando a Carlos Pecker, periodista que junto a su amigo Pepe Bosmediano decidió conmemorar ese gran viaje con otro viaje. En concreto con un recorrido a pie por España que buscaba recordar a los 18 marinos que volvieron de vuelta a España tras circunnavegar la tierra. Y en su honor le llamaron la Ruta de los 18 Héroes. Esta ruta consistió en recorrer los lugares de donde eran todos los españoles, aparte de realizar una visita especial a Sabrosa, la patria chica de Fernando de Magallanes. Vamos ya a hablar con Carlos Pecker. Encantados de tenerte en el Viajero Accidental en Radio Viajera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontramos? Pues perfectamente, estoy perfectamente. Muchas gracias por contactar conmigo. Nada, a ti por dedicarnos tiempo y sobre todo por un tema que creemos que es muy interesante y que va a dar mucho de sí en la conversación esta hora que vamos a tener contigo. Bueno, lo primero, lógicamente, las presentaciones, si nos cuentas un poco a nosotros y a nuestros oyentes, pues un poco sobre Carlos Pecker, sobre ti. Bueno, primero deciros que la ruta de los 18 héroes la hice con otra persona, con José Bosmediano, que era compañero mío de Colegio Chamberí desde los 4 años y luego fuimos vecinos en el mismo pueblo, por eso que quedé ahí. Luego, pues yo realmente soy aventurero de nacimiento, primero por mi padre, que es José Luis Pecker, pues yo creo el mejor locutor que tuvo la radio en España. Y le encantaba viajar por España. Entonces íbamos por España, visitábamos mucho los pueblos y a mí me encantaba. Y luego pues por Miguel de la Cuadra Salcedo, que fue el creador de Aventura 92 y de Ruta Quetzal, con el Camel Trophy también estuve con él, me acuerdo. Y también por mi trabajo, porque estuve, por ejemplo, 21 años en la agencia F de reportero y bueno, pues viajé por el mundo entero, estuve en la Guerra del Golfo, por ejemplo, y bueno, creo que uno nace aventurero y muere aventurero, la verdad. Sí, desde luego. De hecho, luego, primero hablaremos efectivamente de la ruta de los 18 héroes, pero desde luego que luego queremos hablar de tu característica, ¿no? Que es el del viajero aventurero, clarísimamente, ¿no? Entonces, un poco en primer lugar lo que queríamos era saber por qué y cómo nace la ruta de los 18 héroes, ¿no? Cómo nace esa iniciativa
efectivamente tu amigo José Bosch Mediano y de ti mismo. Bueno, pues nace precisamente porque el que fue mi mentor en todos estos viajes, que era Miguel de la Cuadra Salcedo, como te he dicho antes, que murió hace 3 años, y yo pensaba, joder, si hubiese estado vivo Miguel, ¿qué viaje hubiésemos hecho? Porque siempre seguíamos los pasos de algún descubridor, algún científico, algún botánico, y pensé segurísimo que hubiese hecho algo sobre la primera vuelta al mundo. Y además se me ocurrió que la importancia de aquella gesta naval, que yo creo que es la más importante de todos los tiempos, no podía recaer solo sobre Juan Sebastián Elcano, que desde luego es el más importante porque fue el capitán de la Ana Victoria, sino también en los 17 marineros que la acompañaron hasta el final. Por eso pensé que sería justo recordar y honrar a aquellos héroes, ir a sus lugares de nacimiento, entregar una placa conmemorativa a cada ayuntamiento, y además hacerlo caminando, también un poco por hacer una conciencia ecológica, porque pues caminando prácticamente no contaminas nada. Uh-huh. Y eso fueron un poco las 3 patas del banco, por los marineros, por Miguel de la Cuadra y por una conciencia ecológica. Porque todo el recorrido lo hicisteis a pie. Todo el recorrido lo hicimos a pie. Han sido más de 2.000 kilómetros, lo hemos hecho en 2 meses y medio. Uh-huh. Y bueno, pues empezamos en Guetaria, que era donde era Elcano, y luego pues pasamos por los lugares, ya te digo, donde nacieron aquellos marineros. Uh-huh. Empezamos, fuimos como enlazando caminos. Primero hicimos el Camino de Santiago del Norte, que es una preciosidad. Antes de terminar, enganchamos el Camino francés. Y llegamos a Santiago de Compostela, que bueno, Santiago es impresionante llegar, o sea, es una cosa como sobrenatural. Sí, sí. Luego cogimos el camino portugués de la costa, que iba bajando por toda la costa hasta Oporto, que es impresionante como está también, porque tienen pasarelas kilométricas al borde de la playa. Puedes bajar a la playa, ir andando por el mar, luego subir a la pasarela otra vez. Lo tienen muy cuidado, la gran mayoría del camino portugués de la costa. Luego cogimos una ruta por el Valle del Douro que nos llevó hasta Sabrosa. Y tú dirás, ¿y por qué fuimos a Sabrosa si ahí no había ningún marinero de los 18 que dieron la primera vuelta al mundo? Porque en Sabrosa nació Magallanes. Y entonces yo siempre he pensado que Magallanes era el creador. Bueno, yo creo que era el creador de la idea, y creo que había que hacerle un homenaje también. Entonces fuimos allí y también dimos otra placa en honor de Fernando de Magallanes. Luego de ahí bajamos por el Camino de Torres, que es un camino que hay en Portugal. Luego enganchamos con la vía Portugal-Nascente, otro camino portugués, por la vía de la Estrella, que ya llegamos a Cáceres. Ahí enganchamos con la Ruta de la Plata. Luego fuimos por el camino sur de Huelva. Luego cogimos una vía verde que llega hasta Huelva, desde la avenida Río Tinto. De ahí fuimos por la Ruta del Rocío. Luego un corredor verde del Guadiamar, y terminamos por los caminos vivos de Sevilla. O sea, imagínate tú la caminata que nos dimos, que desde luego ha sido inolvidable tanto para Pepe como para mí. O sea, fuisteis realmente conectando caminos. La parte del camino de Santiago, la verdad es que nos interesa mucho, y además recientemente hemos hablado mucho del Camino de Santiago en El Viajero Accidental, pero desde luego, claro, es deslumbrante ir conectando caminos, el del norte, el francés. Debió ser una experiencia espectacular, más allá de los 18 héroes incluso, ¿no? Sí, luego, no sé, la gente es maravillosa, cómo te acogen todos los peregrinos. Hay un rollo. Bueno, tú lo habrás vivido, seguro que has hecho el camino varias veces, ¿no? Pues es que no se puede explicar, es un buen rollo general que hay en todos los sitios, todo el mundo te ayuda, todo el mundo está, es como una especie de estado filosófico ahí, que estás todo el rato pensando en cosas, en tu vida, en el pasado, en el futuro, en el presente, en el porqué. Bueno, es el Camino de Santiago, desde luego lo tendría que hacer todo el mundo. Bueno, de hecho, fíjate, los caminos de Santiago en verano están a rebosar. Nosotros salimos en junio y no había tanta gente. Bueno, el propio hecho de caminar en silencio y que te encuentres a gusto caminando kilómetros en silencio, yo creo que ya es un descubrimiento para muchas personas, ¿no? Para nosotros lo fue, nosotros lo hemos hecho, y desde luego que lo fue. Decías que partisteis de Guetaria, porque claro, ibais parando en todas las localidades de los 18 héroes famosos, ¿no? O sea, que os fuisteis deteniendo en todas y cada una de las localidades. Sí, bueno, realmente para estar acorde con la realidad, de los 18 héroes hubo 11 españoles. Nos dejamos para otro año ir a Grecia, Italia y Alemania, que es de donde eran los otros,
pero solo fuimos a 12, porque fuimos a 11 más Magallanes. Ajá. Entonces, en Guetaria era Juan Sebastián Elcano, de Bermeo está Juan de Acurio, de Bilbao es Juan de Arratia, de Baracaldo es Juan de Zubileta, que le llaman allí la ruta de los Juanes también, que son los cuatro vascos se llamaban Juan. Y también Juan se llamaba el de Santander, Juan de Santander, que era de Cueto, que pertenece a Santander, donde nos recibieron fantásticamente, por cierto. Luego ya cruzamos Asturias y llegamos a Galicia, que ya te comento que llegar a Santiago de Compostela. Yo lo había hecho con la ruta Quetzal varias veces, pero habíamos hecho pues 2 etapas, una cosa corta, y no llegas a sentirlo. Pero nosotros que veníamos de Guetaria, es que nos pusimos a llorar. Es muy unos hombretones llorando y no sabes ni por qué. Es una sensación... Es muy emocionante entrar en la plaza. Es muy emocionante. Además, justo yo pensé que no iba a estar el gaitero este que está en la hoja de escalera. Oye, pues justo cuando llegamos por la carretera, ¡pum!, se puso el gaitero a tocar y digo, bueno, es que me va a dar algo. Y fue una preciosidad. Luego en Bayona, en Galicia, hay otros 2 más, que son Vasco Gómez Gallego y Diego Carmona, y luego de ahí bajamos a Sabrosa, que era de los Magallanes, y de ahí fuimos a uno que me encanta citar, lo que es Hernando de Bustamante. Ajá. Y me encanta porque Hernando Bustamante estaba puesto por todos sitios, que era de Mérida, pero yo hablé con una persona experta en este personaje, que se llamaba Belén Bañas, una historiadora, una antropóloga, y me dijo, no, es de Alcántara, de Cáceres, y además está en el archivo de Indias, y te voy a mandar, y me mandó un libro que escribió sobre él, me mandó unas fotocopias del archivo de Indias, y entonces, claro, para los de Alcántara no sabes lo que fue que llegásemos ahí a dar una placa, es que nos recibieron como si nosotros fuésemos nosotros. Claro. Y ahí bajamos a Huelva, que hay otros 2, Antonio Hernández Colmenero y Juan Rodríguez. Y había uno que decían que era de Ayamonte, pero yo no lo logré averiguar. Y terminamos en Sevilla, donde hay otro que se llama Francisco Rodríguez. Y el alcalde de Sevilla también lo recibió estupendamente. El 10 de agosto, llegamos el 10 de agosto, el mismo día que partieron las 5 naos de la expedición de a las islas de la Especiería. Una curiosidad que se nos ocurre, en Sabrosa hay algún o bien centro o bien estatua conmemorativa de Magallanes. Sí, hay una estatua de Magallanes, está la casa donde vivió, y acaban de hacer un centro donde explicaba todo, cómo era todo el viaje. Estaba muy valorado en Sabrosa la figura de Magallanes, Ajá. Muy valorado, y nos trataron estupendamente, nos invitaron a comer, a cenar, nos dieron regalos, nos dieron una vuelta por el pueblo, nos enseñaron la casa donde por lo visto viven 2 viejas que no dejan entrar, nosotros gritando ahí a ver si nos abrían. Está el escudo de Magallanes destrozado porque, por los problemas que tuvo él con Manuel I, y está el escudo real como era en realidad, y se le trata como un héroe a Magallanes. ¿Y percibisteis una diferencia en la manera en la que Portugal recuerda la primera vuelta al mundo y la manera en que lo recuerda España? Bueno, Portugal hubo ahí una especie de problemilla, ¿no? Que sí se querían adueñar de la primera vuelta al mundo de Magallanes, porque la primera vuelta al mundo ya se sabe que lo hizo el Cano, no es una cosa que no sea discutible. Pero yo pienso, mira, yo soy realizador de televisión, y a mí cuando mucha gente me entrevista, ¿pero tú qué eres? Porque soy realizador, pero también escribo, y también soy cámara, y también soy tal. Y yo digo, hombre, realmente yo lo que soy es creador, porque lo importante es crear. Y Magallanes creó la idea. Por eso para mí es tan importante Magallanes. Porque dice la gente, pues murió ahí en Filipinas, ya, pero la idea la creó él. Entonces, ser creador para mí es importantísimo. Y los portugueses pienso que opinan lo mismo. Creen que Magallanes fue el que creó toda esa navegación. Se sabe que no llegó, se sabe que murió en la isla de Mactán, asesinado, en una batalla, y ya saben que no fue el que dio la vuelta al mundo, pero ellos lo valoran mucho y me parece muy bien. De todas maneras, también te digo una cosa, esto no es un viaje de Portugal, de España, es un viaje universal, un viaje donde hubo marineros de más de 10 países, y lo que se hizo pues fue una cosa absolutamente inimaginable. O sea, no podemos decir
sea, no lo veo yo muy de España, Portugal, no lo veo universal. Creo que es un proyecto que nos beneficiamos todos, los españoles, los portugueses y los chinos, todo el mundo. Hola, estamos en El Viajero Accidental en Radio Viajera, hablando con el periodista Carlos Pecker sobre la ruta de los 18 héroes, su recorrido conmemorando el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo. En un momento volvemos con él. Comparándolo, digamos, en términos de complejidad tecnológica, logística, es perfectamente comparable lo que sería, por ejemplo, un viaje a la Luna hoy en día, probablemente, ¿no? Sí, eso dice mucha gente. Lo que pasa es que para mí tiene más valor porque igual que te digo que fue un viaje universal, también te digo que los portugueses estuvieron dándonos cera a los españoles por todos lados o intentando hundir las embarcaciones y apresar a todo el mundo, y de hecho lo hicieron con varios naos. Entonces, cuando se fue a la Luna, ahí no hubo nadie que estuviese en contra. Estaba la técnica, estaba el problema, estaba el viaje, pero no hubo detrás de los estadounidenses los que se lo quisiesen cargar. Aquí es que desde que salió, o sea, desde que zarparon, ya antes de zarpar, hubo varios intentos de cargarse a Magallanes. O sea que eso no lo han tenido en la Luna, ¿eh? Sí, no, desde luego, allí no había nadie en contra. En la Luna nada, la nao Trinidad se les apresaron y de todos los que había volvieron 5. La nao Victoria tuvo que bajar mucho más al sur para que no entrasen en los trayectos portugueses porque sabían que les iban a apresar. De hecho, en Cabo Verde pararon, en un principio les engañaron. Uh-huh. Y pudieron recopilar algo de alimento, pero enseguida se dieron cuenta de que no eran ellos y fueron a apresarlos. O sea que tuvieron en contra a una nación que era Portugal, que en cuestión de navegación era número 1, y fueron a por ellos en todo momento. Y eso no lo tuvieron en la Luna, que yo sepa, por lo menos. No, bueno, por lo menos no se ha divulgado. Si hubo alguien en contra, no se ha divulgado, eso está claro. ¿Es eso lo que más te impresiona de aquella aventura? El hecho de tener que vencer no solamente la dificultad técnica y la distancia, sino que además tenían en contra a otro país que en aquellos momentos, como tú has dicho, pues era una potencia naval mundial. ¿O qué otras cosas destacarías tú de este viaje tan excepcional? Bueno, fue un viaje excepcional desde el primer momento, porque yo creo que Magallanes y Faleiro, que era un cosmógrafo que dicen que se volvió loco y que al final, yo creo que Rui Faleiro se llamaba, era un poco el cerebro del viaje, fíjate, más que Magallanes incluso. Y hay cosas turbias, porque dicen que al final, que si tenía un carácter muy malo, que si se volvió loco, que si nada, pero y todavía no habían salido, ya había problemas, ya se quedó en tierra el pobre Faleiro. Y aparte de eso, pensar que un tío como Magallanes se presenta ante su rey de Portugal, a Manuel I. Manuel I le manda al carajo, porque es que le trató por lo visto fatal, y le dijo, vale, al final Magallanes, más listo que el hambre, le dijo, bueno, entonces no le importa que se lo presente a otro rey, a otro monarca. Y le dijo, no, presentas a lo que quieras, como ninguneándole. Claro, cuando ya el Manuel I vio que se había presentado a Carlos I, que era mucho más listo que Manuel I, por lo visto, pues el otro dijo, pero ¿cómo va? A ver si ahora nos va a hacer una ruta y nos va a quitar el chollo de las especias. Y por eso fue a por él. Pero es que además las 5 naos, si las ves, es que son como cascadas de nuez, que por otro lado en aquellos tiempos eran buenas naos, ¿no? Pero recorrer eso era Atlántico, irte metiéndote por todos los sitios para ver si conseguías cruzar el estrecho, porque solo se conocía hasta el Río de la Plata, hasta donde había llegado Solís, que por cierto también se lo cepillaron y se lo comieron vivo. Bueno, vivo no sé, se lo comieron. Y pues a partir de ahí hacia abajo no se sabía nada. Él dice que había un mapa, que sí, que parece ser, que bueno, pero realmente no se sabía. Y el tío estuvo entrando en contra de él todos los españoles, porque le tenían unos celos terribles, las cosas como son, y entonces él intentó siempre hubo un amotinamiento, que también hay que decirlo, se amotinó el Cano. O sea que el Cano vivió pues porque Magallanes levantó la mano
que también hay que decirlo egoístamente, porque mató a 4, mató a 2, dejó 2 allí, pero es que si no, no tenía tripulación. Pero tú fíjate lo que te estoy contando y no habían ni pasado el estrecho. Cuando llegan al estrecho, la nao más importante, porque era la que más abastecimientos tenía dentro, que era San Antonio, se dio la vuelta y les dejó tirados, vamos, que desertaron. Y se fue a España. Y el tío siguió ahí, dale con 4 naos. Bueno, no, con 3, porque una se destruyó también. Entonces, con las 3 naos que cruzó el Pacífico, cuando llega al Pacífico, él no sabía nada. Entonces, todos los mapas o las informaciones que él tenía fueron falsas. Él pensó que era mucho más pequeño de lo que era. Con lo cual, cuando ellos llegaron a la primera isla, que era la isla de los ladrones, ellos debían estar muertos ya de hambre, bueno, más el frío que debían de pasar el estrecho de Magallanes. Tú fíjate qué importancia. Y llegaron ahí los ladrones y encima van a llegar, les roban todo. Y luego al final llegan a Filipinas. Ajá. A mí me parece todo de alucinar. Y llega a Filipinas y hay un tío que se llama Humabón, que era el rey de allí. Bueno, ahí no los llaman reyes, los llaman, no me acuerdo. Le dice que bueno, que se convierte al cristianismo, que acepta ser un súbdito de Carlos I, pero que hay un tío en la isla enfrente que le tiene loco y que es musulmán. Y entonces Magallanes dice, pues allá que me voy. Y tuvo, para mí, el mayor fallo de su vida. Que el mayor fallo de su vida, bueno, después de pensar que el Pacífico era mucho más pequeño, fue irse a enfrentar con 50 hombres contra más de 1000, que yo sigo sin entender cómo lo hizo. Y es que además la gente dijo, eso es una locura, tenemos que ir todos. Humabón quería meter también indígenas a por ellos. Y dijo, no, vamos 50. Le dio ahí un ataque y se llenó de valor, como dice el fútbol. Sí, y entonces el tío se fue con 50 personas. Y también cuando ellos atacaron, aunque hay varias versiones, pero parece ser que cuando atacaron los indígenas, que ya vieron que él era el jefe y fueron a parar y le mataron, que también él dejó la defensa un poco abierta porque fue a defender a su hijo, porque tenía un hijo bastardo. Entonces su hijo bastardo le atacaron, fue a defender a su hijo, abrió la defensa y al final les dijo a los otros que se fuesen. Y realmente murió muy poca gente, pero Magallanes se quedó ahí, que también le cortaron la cabeza. Tú fíjate qué historia más impresionante. Y llegan ahí y no pusieron, como dice la gente, murió Magallanes y pusieron al Cano. No, eso no fue así. Hubo varios capitanes y entonces esos capitanes, bueno, pues uno que se llamaba Carlos, bueno, hubo uno que se llamaba Barbosa, creo que era, Diego Barbosa, pero es que el Humabón que también menudo tirano, cogió y les invitó a un banquete a la cúpula de los que habían quedado y les envenenó o les mató y no quedó ahí, hizo una sangría. Tú fíjate, o sea, Magallanes por defenderle a él le mataron a él mismo, a varios de sus hombres y luego el otro hace un banquete. Que dicen que un problema fue por Enrique, que Enrique era el esclavo de Magallanes. Y entonces, por lo visto, Diego Barbosa, Magallanes tenía escrito que si él moría, Enrique quedaba libre. Y Diego Barbosa le dijo que tururú, que no quedaba libre y que cuando volviese a España estaría con su mujer, con la mujer de Magallanes. Sí. Total, que por lo visto, le hizo el avión, se fue a hablar con Humabón y les convenció de matar a estos tíos. Y entonces salvó poca gente, entre otros el Cano. Entonces bajaron ya hacia las Islas Molucas, luego fue un tal Carballo, que por lo visto fue un desastre, le quitaron los propios marineros y al final pues llegó... no me acuerdo quién se quedó con la Trinidad y el Cano se quedó con la Victoria. Y entonces Espinosa, creo que se llamaba, con la Trinidad tenía una vía de agua enorme. Ajá. Y decidió volver hacia América, lo que luego fue el tornaviaje famoso. Uh-huh, y entonces dijo, nosotros vamos hacia América, y el Cano, y ahí es donde está la figura del Cano como la más importante, ahí justo en las Molucas, llena todo de especias y dice, yo me voy por el Índico, subo por África y llego hasta España y doy la primera vuelta al mundo. Y esa decisión fue únicamente del Cano, e incluso en contra de Carlos I, porque Carlos I dijo que no se entrase en tierras portuguesas, y sí, porque eran primos, el Manuel y Carlos. Y entonces dijo, no, yo no quiero temas con mi primo, no se da. Y dijo que no se iba por América, que cogía y volvía. Y por eso lo que te he contado antes, de que bajó mucho más hacia el sur para evitar a los portugueses. Creyó que había cruzado el Canal por Buena Esperanza, pero tardó un montón en poder cruzarlo, y ya cuando subió hacia África empezaron a morir como chinches. Por eso ya cuando llegó a Cabo Verde lo comentó con la tripulación, y la tripulación dijo, sí, vamos a parar porque es que no llegamos a España. No vamos a llegar ninguno. Vamos a estar todos muertos. Y cuando llegaron, que hay un cuadro precioso de la llegada de los 18, pues estaban todos famélicos y a punto de morir. Llegaron 18 y 3 indígenas, que también he leído a veces que son 4. O sea, porque se llevaron indígenas de las Islas de las Molucas. Para la corte.
que llevaron como... Bueno, no, fíjate tú si tiene tela el viaje. Nos lo has relatado de una manera resumida, pero al mismo tiempo muy amena, y además metiéndole todas estas cosas que yo creo que son muy poco conocidas, ¿no? Que el Cano se amotinó, los detalles de cómo murió Magallanes, pues la verdad es que ha sido muy interesante, Carlos, saberlo con este nivel de detalle y con esta rapidez, ¿no? Porque hemos cruzado el Pacífico a toda velocidad, pero claro, ellos eso de tener mal evaluada el tamaño del Pacífico, la verdad es que debió ser un error bastante serio. ¿Tú crees que, después de haberte oído contarlo y contarlo con la pasión con la que lo cuentas, ¿no? ¿Tú crees que se conoce lo suficiente o se divulga lo suficiente lo que fue la Vuelta al Mundo? Pues mira, estoy muy contento porque cada vez veo más exposiciones, más conferencias, más twitters, más... O sea, se ha dado un vuelco, ¿eh? Cuando empezó la cosa y se me ocurrió hacer esto con Pepe, no se hablaba mucho del tema, pero poco a poco ha ido subiendo, que yo creo que también fue muy importante la miniguerra esa que hubo entre Portugal y España, porque por quién era el que había dado la primera vuelta al mundo, porque le dio un valor añadido que la gente tampoco le daba tanta importancia, y de repente cuando dijeron que era Magallanes, que eso era tal, que querían hacer una ruta de Magallanes, de repente se puso España a darle más importancia, o sea que mira, al final consiguieron el efecto contrario. Sí. Que tuvo un efecto positivo, ¿tú crees, no? En lo que es digamos, el incentivar el conocimiento de ello en España, ¿no? Sí, yo por ejemplo estuve con el alcalde de Sevilla, nos invitó a una exposición que inauguraban ese día y es precioso como está hecha la exposición, donde cuenta pues cómo eran las naos, que llevan cada nao, hay vídeos preciosos, además muy muy corta, se ve muy rápido y bueno, pues hay otra exposición aquí que tengo que ir, que no he ido todavía, al Museo Naval. Sí. Bueno, hay un montón de cosas, de conferencias, hay de todo. Hay una página web de Ruta del Cano que da una información maravillosa. Bueno, hay libros. He estado con Pedro Insúa en la presentación de su libro, que lo leí, es fantástico. Con Belén Bañas, que ya te comenté, que es una antropóloga especialista que con la que estuve cantidad de tiempo y espero ver dentro de poco, que tiene otro libro. Bueno, hay un montón de libros que han salido y cada vez salen más, y todo esto ha sido en este año, y todavía quedan 2 más. O sea que dicen que bueno, que si no será suficiente, pero bueno, desde que ha empezado el año hasta ahora ha resurgido como si fuese espuma. Hola, estamos en El Viajero Accidental en Radio Viajera, hablando con el periodista Carlos Pecker sobre la ruta de los 18 héroes, su recorrido conmemorando el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo. En un momento volvemos con él. Quizá lo que no, o por lo menos nos parece a nosotros, quizá lo que no tiene es mucha presencia en los grandes medios de comunicación, probablemente la televisión, ¿no? Ahí parece que no tiene mucha presencia, o igual es deliberado porque se piensa que hay otras maneras de conmemorarlo y de divulgarlo. Sí, bueno, que te digo que ha aumentado mucho el interés es una cosa, que te digo que habría que hacer mucho más es otra. O sea, por ejemplo, en televisión, yo en Televisión Española han puesto varias cosas, en Telemadrid también vi cosas, pero han puesto también documentales, un canal que me lo vi hace poco, un par de documentales que no están mal, con mucha entrevista, mucho total. Hay una película de dibujos animados también sobre el tema, que desgraciadamente no la he visto. O sea que hay cosas, pero por ejemplo, la ruta de los 18 héroes, nos entrevistaron. Bueno, nos habéis entrevistado, porque vosotros estáis incluidos, más de 50 medios de comunicación. Bueno. O sea, que imagínate tú que desde el primer día, según tocamos ahí, nos hizo una entrevista a un chico, se llama Álvaro Vicente, del Diario Vasco, y pues 2 días antes de salir, cuando llegamos a Guetaria, a la patria de Juan Sebastián Elcano, estaba Euskal Telebista, Radio Euskadi y otro periódico, y era el primer día.
Y yo digo, joder, ¿cómo? Que lógicamente nos viene muy bien porque nosotros lo que queríamos es que la gente se hiciese eco de que esos marineros eran de allí, de su pueblo, de su ciudad, y queríamos que la gente se enterase, con lo cual si nos entrevistaban medios de comunicación, pues mejor. Bueno, pues no pararon de surgir medios de comunicación de todo tipo, entre otros uno tan importante como el vuestro. Muchas gracias. ¿Cuál fue digamos, de todo el recorrido, digamos, el sitio más emotivo o si tuvieras que destacar quizá uno que recordéis más especialmente? Hombre, desde luego, nada más llegar Guetaria fue impresionante. El alcalde, un tío, Nica se llamaba, me acuerdo. Pero bueno, no sabes cómo nos trató, como si fuéramos sus hijos. Un tío encantador, nos regaló una moneda del Cano preciosa. Y todavía no habíamos empezado el viaje. Luego, en Cueto, por ejemplo, también, bueno, nos trataron fenomenal. En Santander, fenomenal. Es inolvidable. En Bermeo, antes también, estupendamente. Una periodista nos llevó por todos sitios, bueno, encantadora. Nos invitaron a la casa, o sea, la gente nos veía y nos invitaba a sus casas a dormir. Ahí nos dejaron un apartamento para los dos. Sí, era alucinante. Luego Santiago, que ya te he comentado que es muy muy difícil de describir lo que se siente cuando se llega a Santiago, muy difícil. Ten en cuenta, nosotros vivimos como, no sé si 600, 700 kilómetros. Y joder, cuando llegas a Santiago es una pasada. Es una pasada. Es un subidón. Luego, Sabrosa también me encantó por lo que suponía el llegar a la patria de Magallanes. Antes en Galicia, Bayona también muy simpáticos estuvieron. Fuimos a las calles de los dos marineros que tienen placas. En Bermeo también tiene una placa del marinero pero lo conoce muy poca gente. Pero claro, movíamos tantos medios de comunicación que yo decía, joder, pues por lo menos la gente que vea esto, lea esto, pues como los que vean, los que oigan la entrevista del viajero occidental, pues dirán, oye, pues está bien, que los medios son muy importantes. Y luego, pues Huelva también fue maravilloso, simpaticísima la teniente alcalde que nos recibió, y por fin Sevilla, que era alcalde, bueno, un cachondo del alcalde que no vea. Y nos invitó a todos, nos invitó a ver un acuario que estaba cerrado, nos lo abrió para nosotros, a la exposición. Nos invitaba a ver la catedral, donde hay una capilla, donde pusimos ahí, que fue también para nosotros muy emocionante, pusimos un paquete con 3 especias, con clavo, con nuez moscada y con canela, que fueron las 3 especias que trajo el Cano. Eso también fue precioso. Bueno. Y bueno, y ya vamos a hablar también un poco sobre ti como viajero y como viajero aventurero, porque antes hemos estado hablando, nos has empezado a comentar también de tu relación, de tus viajes con Miguel de la Cuadra Salcedo, como por ejemplo fue la ruta Quetzal, ¿no? De eso nos gustaría que nos contaras también un poco de ese paso tuyo como viajero aventurero, ¿no? Pues antes de la ruta Quetzal fue Aventura 92. Yo entré en 1990, porque yo siempre he sido como un hombre orquesta, y el director que había ahí en la agencia F, se llama Pepe Vilches, me acuerdo, que desgraciadamente murió, me llamó al despacho y me dijo, mira, tengo un problema, tenemos este trabajo que nos han solicitado, no sé qué, pero no hay mucho dinero. Parece que estamos hablando de hoy en día. No hay mucho dinero y necesito llevar la mínima persona posible. Y tú sabes editar, realizar, coger la cámara, iluminar, el sonido y tal. Con lo cual quiero que vayas tú solo con un redactor. Y ahí me fui con Manuel Molares, que es un redactor de la agencia F, y nos fuimos los dos en 1990 a hacer el 4º viaje de Colón, ni más ni menos. Cruzamos el Atlántico en barco, tocamos pues Costa Rica, Panamá, Colombia, Santo Domingo. Bueno, fue un viaje absolutamente alucinante y ya desde el primer año me cambió la vida. Lo que pasa es que la agencia F no sacó dinero suficiente y ya ese proyecto no le interesó. Pero entonces me llamó directamente Miguel de la Cuadra y me dijo, oye, que me ha gustado mucho cómo has trabajado, quiero que te vengas conmigo y me hagas los reportajes, tal. Entonces está haciendo reportajes en la 1, salían durante 30 años. Y mi relación con Miguel pues ya fue a mucho más, porque yo siempre digo que es como mi segundo padre. Nos veíamos todos los fines de semana, porque no hay cosa que más le gustase que los programas de televisión. Y entonces iba a su casa, abría los libros, hay que poner hay que hablar de esto, hay que hacer no sé qué. Bueno, la verdad es que fue
maravilloso la experiencia con Miguel. Para mí ha sido una persona que me cambió la vida. Después de mi padre, yo creo que ha sido el más importante. Y luego conoces a gente pues esencial, pues como Jesús Garrido, que es un poco la mano de Chamiguel, y donde conocí a Rocío Gallardo, que ahora es mi mujer, y tenemos 5 quetzalitos, como yo digo, que tenemos 5 hijos, que gracias a eso los tenemos, habernos conocido. O sea que el Aventura 92 y Ruta Quetzal han sido 2 proyectos que no es que me haya marcado a mí, es que son 10.000, más de 10.000 jóvenes los que hemos pasado por ahí, con lo cual ha cambiado muchísima gente. Ayer mismo había uno que va a ser diputado ahora, que era de la Ruta Quetzal. Estuve cenando también ahí mismo también con Tonet, que es un titiritero que va a la ruta, encantador, con Sara, que trabaja en Televisión Española. Bueno, nos ha unido para toda la vida a un montón de gente, y además con un buen rollo pues fantástico, la verdad. Me encantó. Para mí Miguel, fantástico, y Aventura 92 y la ruta lo mismo. Y te vamos a preguntar cuál va a ser tu próximo viaje. Pues la verdad es que he estado hablando con Pepe y tengo varias cosas en la cabeza, pero no sé, no lo tenemos muy claro. Entre otras cosas porque todo esto surgió porque no conseguimos financiación, porque quería haberlo hecho como la Ruta Quetzal, con chavales de 16, 17 años y tal. Entonces intenté hacerlo con la Ruta Inti, que son herederos también de la Ruta Quetzal. Es que la Ruta Quetzal ha creado además ramificaciones. Una de esas Ruta Inti, con quien intenté hacer esto. Otra es Rumbo al Sur, que la lleva su sobrino Telmo de la Cuadra Salcedo, Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, y me fui con él a Uganda también hace un par de años, y es maravilloso porque te das cuenta de la importancia que ha tenido la Ruta Quetzal, de la semilla que ha dejado en todos nosotros, porque bueno, fue alucinante ir con Telmo a Uganda, fue maravilloso. Los de la Ruta Íntima han apoyado un montón. Estuve durmiendo por ejemplo en Bilbao, me invitó un tío que estaba conmigo en la ruta, que ahora hace uno que se llama Euskal Aventura, creo que era, que es como una pequeña Ruta Quetzal dentro del País Vasco, y que tiene un éxito total. Entonces, fíjate, todos somos hijos de las ideas de Miguel. Entonces yo intenté buscar financiación, no conseguí, tan solo me ayudó Panama Jack, que me regaló la equiparación y las botas y las sandalias, y los bolígrafos Pilot, que me dieron unos bolígrafos así que ponía primera vuelta al mundo y tal. Y bueno, pues lógicamente con eso no hace nada, pero por lo menos dice, bueno, pues oye, pues cogemos la mochila. Le dije a mi amigo Pepe, que le llamamos Bosquimano, y le dije, Bosquimano, cogemos la mochila y nos vamos para Guetaria. Le pedí permiso, por supuesto, a mi mujer, él a su madre, que está casado, y dijimos, pues ala, pues nos vamos. Y allá que nos lanzamos. Y he emitido más de 1000 vídeos en Instagram, que de cada etapa pues iba, cada vez que veía algo interesante pues lo grababa, sabes que son como de 1 minuto o menos, y entonces iba lanzando vídeos, y también nos siguió muchísima gente de los vídeos, que yo pensé que no era tan así, pero muchísima gente, muchísimos comentarios, fue fantástico también. Pues nos ha encantado tenerte con nosotros en Radio Viajera, con el Viajero Accidental en Radio Viajera, y nos tenemos que despedir, por desgracia, porque la verdad es que ha sido súper interesante hablar de la vuelta al mundo y hablar de los 18 héroes contigo, Carlos. Y nada, que esperamos que sean más veces, que no sea la última. Seguro que va a haber más viajes, porque visto lo viajero que eres, seguro que va a haber más viajes de los que podremos hablar. Pues sí, estoy en ello, pero todavía no tengo nada cerrado, con lo cual no te puedo asegurar nada. Muy bien, muy bien. Pero vamos, te agradezco muchísimo la entrevista, Nada, y a ti el tiempo por parte nuestra del Viajero Accidental. Vale, muchas gracias. Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí, una apuesta al corazón. Nunca juegues si solo queda tu honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí, el adiós de una mujer. Hola, Juancar. Estamos en un nuevo episodio de Una calle de París con el Viajero Accidental en Radio Viajera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juancar?
Hola, José Luis, muy buenas. Aquí seguimos, en París. Paseando, recorriendo París. Y hoy nos vas a llevar a un recorrido muy interesante, muy cultural, que vamos a empezar desde uno de los puntos, yo creo que de los más característicos de la ciudad, ¿no? Que es el Centro Pompidou. Sí, hoy nos vamos de museos. Vamos a caminar desde de los más característicos y también más polémicos de París, que es el Centro Georges Pompidou, actualmente Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, hasta el otro gran museo que tiene la ciudad de París, que es el Museo del Louvre, posiblemente de los más famosos y más importantes del mundo. Bien, bueno, empezamos ya directamente el paseo justo frente al Centro Georges Pompidou. Este edificio, tan distinto a lo que es la arquitectura haussmanniana de París y a los palacios y mansiones que encontramos a cada paso por la ciudad, no tiene nada que ver con ese tipo de arquitectura. Y digamos que junto a la Torre Eiffel y a las propias pirámides del Museo del Louvre, el Pompidou es de estos edificios que en su época generaron muchísima polémica, pero que tiempo después han alcanzado fama y reconocimiento a nivel mundial. El asunto empieza en los años 70. Aquí había un gran mercado de abastos, de estos mercados de hierro forjado, antiguos, que se tiró abajo, y van a ser los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers los que levantan este edificio. El objetivo era que, como iba a ser un museo, las plantas fueran lo más diáfanas posibles. Colocar en el lado este cristal para que la luz iluminase todo el interior. De tal forma que todas las tuberías, todos los canales de agua, pasos de aire, electricidad, había que ponerlos por fuera del edificio. Y eso es lo que tenemos hoy. Un edificio rectangular con una parte de lado acristalada y del otro lado lo que llama la atención del edificio, que son todas las tuberías. Además que no las dejaron en color gris, sino que las pintaron de colores. Hay tubos rojos, amarillos, azules, blancos, y cada uno depende de la función. Unos son para el agua, otros para el aire, otro para la electricidad, depende del color, cumplen una función u otra. Sí, y el edificio es moderno por fuera y moderno por dentro, porque hoy en su interior alberga la colección de arte moderno y contemporáneo que está a la altura del MoMA de Nueva York o de la Tate de Londres. La colección es impresionante. Aquí encuentras obras de Matisse, de Duchamp, de Picasso, de Miró, de Kandinsky. Todos los grandes artistas modernos y contemporáneos se encuentran en el Museo de Georges Pompidou. También tenemos en el interior dos partes más que lo complementan y que le dan mucha vida, que es un centro de estudios musicales y una biblioteca, que hace que siempre haya bullicio en torno a esta zona. Bien, bueno, pegadito al Centro Georges Pompidou y en perfecta sintonía con la extravagancia del edificio, nos encontramos la Fuente Stravinsky. Es una pileta rectangular llena de esculturas extrañas y vistosas, con mecanismos que hacen que se muevan, y lo que han intentado representar son distintas composiciones de Igor Stravinsky. La fuente está dedicada a él y las esculturas intentan representar algunas de sus obras más famosas, como La consagración de la primavera o El pájaro de fuego. Lo curioso de la fuente es que está colocada en el centro de una plaza rectangular, de un lado el Pompidou, de otro lado varios bares con terrazas y siempre con mucho bullicio, del otro lado una pared con murales de street art. En uno de ellos hay un retrato gigantesco de Dalí, toda esa especie de arte moderno, de vida en la calle, de un lado, y pegadito, en el otro lado, una iglesia gótica del siglo XV. Estas mezclas tan especiales de modernidad y elementos clásicos le dan un toque único a la ciudad de París. Es la iglesia de Saint Merry, una capilla gótica chiquitita, construida en el siglo XV por los lombardos y que llaman la pequeña Notre Dame, porque su parecido con la catedral, es decir, el diseño de la planta y la estructura, guarda las mismas proporciones que guarda la catedral de Notre Dame. Y la iglesia de Saint Merry ha sabido adaptarse al siglo XXI, y en el interior hoy también tenemos exposiciones de arte moderno y conciertos, pero es una iglesia gótica de hace unos
500 años aproximadamente. Bien, bueno, no está nada mal ir viendo todas estas auténticas joyas por el centro mismo de la ciudad. Sí. Por aquí caminando llegamos saliendo de la pequeña Notre Dame, atravesamos la Rue de la Verrerie, que se llama así porque antiguamente, como era una zona comercial, estaba llena de tiendas y en esta calle en concreto estaban los vidrieros. Comunicamos con la calle Rivoli y nos topamos de frente con una torre cuadrada enorme que también nos recuerda a las torres de Notre Dame. Se trata del antiguo campanario de la iglesia de Saint-Jacques de la Boucherie, una iglesia construida en el siglo XVI, pero que se perdió a inicios del siglo XIX, de la cual solo se nos conserva el campanario. Y en la cima de la torre tenemos una escultura enorme del apóstol Santiago. Y no por casualidad, sino porque justo desde aquí se iniciaba el Camino de Santiago. Anda. Cerca de la torre hay una calle que es la Rue Saint-Jacques, que es la calle en la que los peregrinos empezaban ese recorrido hasta Santiago de Compostela. Arrancaban en la torre, primera parada, Catedral de Notre Dame, y luego ya continuaban hasta el sur de la ciudad. También esta torre es llamativa porque en la parte de abajo tenemos una escultura, pero de Blaise Pascal. Y es que en 1648 Pascal hizo experimentos desde esta torre para reafirmar su teoría de la presión atmosférica. Él tomaba medidas con un aparatito que creó desde la cima de la torre y desde la parte de abajo. Y esos casi 60 metros de diferencia le daban distintas medidas y logró descubrir la presión atmosférica que cambiaba dependiendo de la altura que tuviese. O sea, tenemos religión y ciencia en la misma torre. Muy bien. Bien. Bueno, justo detrás de la torre, tenemos una fuente chiquitita que es la Fuente de la Victoria. Llama mucho la atención porque es una columna. En la parte de arriba hay una figura alegórica de la Victoria con unas coronas de laurel en la mano, y lo que destaca es la decoración de la parte de abajo, esfinges egipcias. Y es que esta fuente se la debemos a Napoleón Bonaparte, que la levanta para conmemorar sus victorias en Egipto y además hacer un 2x1, abastecer de agua toda esta parte de la ciudad. Bien, desde aquí agarramos el río Sena y caminando apenas 400 metros nos encontramos con uno de los monumentos más importantes del mundo, el Louvre. Famoso tanto por su contenido, lo que alberga hoy el museo, como por el propio continente en sí. Y aunque los orígenes del Louvre se remontan al siglo XIII, el rey Felipe Augusto levantó una fortaleza con una gran torre de homenaje para defender el corazón de París. Muchos ataques llegaban en barco por el río Sena y desde esa fortaleza medieval se defendían. Luego ya, en el siglo XIV, Carlos V lo convierte en una residencia habitable, pero no es hasta el XVI cuando el rey Francisco I le da el estilo renacentista que muestra actualmente y el que lo convierte en residencia real. Reyes y reinas lo fueron ampliando, reformando, y con la Revolución Francesa ya se convierte en museo. Algo que no impidió a Napoleón III, el sobrino de Bonaparte, que también lo usó como residencia a mediados del siglo XIX. La polémica aquí nos llega a finales de los años 80, cuando el museo empieza a recibir mucha afluencia y tiene un problema: la entrada al museo. Y es cuando se inauguran las pirámides que tenemos en el centro. En el centro del patio está rodeado de fachadas de estilo neoclásico, tradicionalmente había un jardín, se levantó una pirámide de cristal de 20 metros de alto, rodeada de unas fuentes triangulares y otras 3 pirámides de cristal. Un elemento moderno con un entorno clásico, la polémica estaba servida. Hubo muchísimas críticas de los parisinos, no gustaba ese contraste de moderno y clásico, pero al final el tiempo dio la razón al arquitecto, Leo Minpei, que hoy día se han convertido en el símbolo del museo. Y si pensamos en el Louvre, lo primero que nos viene siempre a la cabeza suele ser las pirámides, olvidando el tremendo palacio real que es realmente en sí el museo. Sí, Bien. Es cierto que el contraste, nos hemos acostumbrado ya al contraste, ya no resultan tan criticables, ¿no? O tan polémicas, ¿no? En la época hubo muchísima polémica, hoy día son el símbolo del museo. Y si decíamos que
que la parte de fuera es importante, lo que alberga hoy día el museo es una colección muy variada y gigantesca. Hasta tal punto que si nos paramos un minuto delante de cada pieza y delante de cada obra, la visita dura 24 días seguidos viendo obras las 24 horas del día. Qué barbaridad. Son más de 35.000 obras expuestas. Es un auténtico monstruo. Tiene de todo. Tiene piezas griegas, piezas egipcias, mesopotámicas, tiene pintura española, pintura italiana, pintura francesa y algunas obras de fama internacional, como la Gioconda de Da Vinci, que posiblemente sea el cuadro más famoso del mundo. Sí, seguramente. Aunque realmente la Gioconda no es nada más que el retrato de Lisa Gherardini, que era esposa del Francesco del Giocondo, pues también se llamaba Gioconda, y la fama le va a llegar por un robo. Esto es algo que mucha gente no conoce, pero el 21 de agosto de 1911, un extrabajador, un carpintero italiano, Vincenzo Perugia, entró al museo con la ropa habitual de estar trabajando en la restauración y desmontó la tabla de Da Vinci, camuflada en la bata de trabajo, la sacó del museo y estuvo unos 2 añitos desaparecida. El museo cierra las puertas para investigar qué ha pasado, dónde está el cuadro, estuvieron haciendo investigaciones. Se llegó a acusar a Pablo Picasso del robo, podría haber sido él también, según contaban las fuentes de la época, y el museo estuvo cerrado durante una semana. Cuando abre, a la semana se colapsa de la gente que iba a ver el hueco que había dejado la Mona Lisa en la pared. Y a partir de ese momento es cuando adquiere fama, porque empezó a aparecer en los periódicos, en carteles de publicidad, en cajas de galletas, como el París reclamando que le habían robado este cuadro. Ahí empieza la gran bola de nieve y lo que hace que tenga fama a nivel mundial y que todo el mundo a día la conozca. Es cierto que Da Vinci pintó poquitos cuadros y que la Mona Lisa es una de sus mejores esfumatos y que la calidad de la obra es espectacular, pero seguramente si no hubiese sido robada no tendría la fama que tiene a día de hoy. En estos momentos, ¿no? Sí, claro. Sí. Eso sí es cierto que el museo no es solo Mona Lisa. Tenemos piezas griegas como la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, piezas egipcias, sarcófagos, momias, el escriba sentado, que tiene 4.500 años de antigüedad, un realismo y un estado de conservación increíbles, piezas de Mesopotamia como los Lamassu, el Código de Hammurabi, que es el primer código de leches de la historia. El Museo del Louvre es mucho más que la Mona Lisa y merece la pena, cuando estamos de vacaciones, dedicarle un ratito a recorrerlo. Y yo creo que en los pasillos de este antiguo Palacio Real, hoy convertido en uno de los museos más famosos del mundo, es un lugar perfecto para terminar este otro recorrido de una calle de París. Ha sido un recorrido cultural y monumental, y desde principio a fin, nunca mejor dicho. Así que fantástico, nos quedamos con excelente sabor de boca y ya esperando al siguiente, Juancar. Muy bien, espero que os haya gustado y aquí seguiremos enseñando la ciudad de las luces. Perfecto, pues un abrazo y hasta el siguiente paseo por París. Hasta pronto. Hasta luego. Hoy hemos dado la vuelta al mundo y sobre todo nos lo hemos pasado fenomenal, hablando con amigos que tienen historias interesantes que contar. Y ahora lo mejor de todo es que puedes escucharlo cuando, dónde y como quieras, ¿verdad, José? Sí, eso es lo grande de Radio Viajera y de los podcasts, porque no olvidéis que en unos días este episodio estará en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn, Stitcher, en todas las grandes plataformas. Y para que no os perdáis ninguno, recordad que podéis suscribiros a nuestros podcasts en iVoox y recibirlos cada semana. Os animamos también a que nos mandéis vuestras opiniones, comentarios, sugerencias en general, en la web de Radio Viajera o en nuestra web, elviajeroaccidental.com. Hasta dentro de 7 días, viajeros accidentales.